Hola, sean todos bienvenidos al capítulo 25 del podcast de Cívica Popular. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, abogado y contador, profesor también, y me acompaña el señor Felipe de la Fuente, de Economía con PYME. ¿Cómo está, señor? Hola Carlos, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí nuevamente. Nuevamente porque ya vamos tres veces, esta va a ser nuestra tercera vez conversando y la segunda vez hablando de pensiones, ¿cierto? Hablando Sí, de seguridad social. Así que un gustazo tenerlo por acá y obviamente ya recurrente, ya va a haber cuarta, quinta, sexta vez, no va a haber ningún problema en que sigamos conversando estos temas. desde ya El tema, confirmó. sí, confirmado, listo, ya, está agendado. Em, Vamos a hacer una introducción entonces, ¿cierto? Sobre la temática del día. Vamos a hablar de seguridad social, a pesar de que ya existe otro episodio. En el capítulo 8, si no me equivoco, de Cívica Popular, hablamos de seguridad social, hablamos del sistema de pensión actual, hablamos de este proyecto 2022, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de dos iniciativas populares que tienen que ver con esta materia, ¿ya? Lo primero, la introducción, ¿cierto? ¿Qué es seguridad social? Ustedes ya saben que hay que explicar porque no todo el mundo entiende el concepto de seguridad social. La seguridad social es un conjunto de instituciones, de figuras de leyes, de normas, ¿ya? Que tienen por una finalidad el evitar que ocurran ciertos riesgos y que en caso que ocurran ciertos riesgos, proteger a las personas, en particular, por ejemplo, a los trabajadores. Ya, existen muchos riesgos en la vida, ya. Usted podría sufrir un accidente, ¿cierto? Podría quedar cesante, podría enfermarse, incluso podría eventualmente llegarle la vejez, ¿cierto? Entonces la idea es que todas estas normas o estas instituciones lo protejan a usted, ¿ya? Ahora, la forma en que la sociedad protege esto va a variar, va a variar. Podemos protegerlos todos juntos o de una forma más individual. Hoy en día el sistema chileno es bastante individualista, al menos en la parte de pensiones, en la parte que tiene que ver con la vejez. ¿En qué sentido? Usted tiene su dinero, ese dinero es administrado por una AFP, quien puede ganar o perder dinero, pero ese es solo su bolsillo. Ya más allá de que existe obviamente un elemento solidario que pone el Estado, que de hecho podríamos dudar si es que es un elemento solidario o no, se presta para discusión, ¿ya? Em, y también está otro sistema que siempre ha estado ahí latente, esperando que podría ser un sistema solidario en que se compartan varios de estas cotizaciones para que distintas personas puedan, entre comillas, solventar estos riesgos con un fondo, entre comillas, común. ¿Ya? Esos son los dos grandes sistemas, más allá de los detalles que obviamente, ojo, están conversados en el capítulo anterior que realizamos con Felipe, ya sobre los sistemas de pensiones. Esa es la introducción, ese es el tema. Ahora, el asunto es que existen iniciativas populares constitucionales para modificar esto, ¿ya? Cuéntanos, Felipe, a ver, ¿cuál te gustaría conversar primero de esto? Yo creo que partir por la más popular, eh, que tiene que ver con el tema de la iniciativa de Con Mi Plata No. ¿Qué es Con Mi Plata No? Partiendo por ahí. Es esta organización que surge, bueno, tanto por economista y ex convencional Bernardo Fontaine, como otro grupo de personas que son En esto parte de esta está, organización, en esto está ¿bien? involucrado Orrego, ¿cierto? Francisco Orrego, el sujeto que Sí, aparece, en Sin sí, Filtros. en Sin Filtro. Estaba leyendo los orígenes de estas personas y claro, están vinculadas a Renovación Nacional principalmente. Y en el caso de Fontaine incluso está involucrado con aseguradora, o sea, con Vicecorp, que tenía que ver con temas de justamente rentas vitalicias. Entonces, igual son personas cercanas al tema de la AFP, yo diría. Sí, lo de Fontaine no lo tengo muy claro respecto a Vicecorp, pero sí el caso bueno, y que él fue, si no me equivoco, por cupo de RN a la convención y fue electo. El caso Pancho Ujú. Rego, bueno, es parte de RN, propiamente tal. No sé si directa o indirectamente parte de Con Mi Plata, no, porque ya están las protestas que han hecho, las manifestaciones que han hecho, Y la pero entrevista en no sé si televisión, forma ¿no? parte directa o indirecta. la entrevista en televisión aparece él
y me da risa porque nunca aceptan esta vinculación política que tienen. Siempre dicen, no, este es un movimiento de trabajadores, un movimiento ciudadano. Pero la verdad es que, ¿qué les cuesta Sí, aceptar que tienen una vinculación política? ¿Qué les cuesta aceptar que tienen un partido político atrás? Eh, Bueno, es parte claro. de Si las no cosas tiene, que quizás no, no nos gustan. claro, yo ahí no tiene nada, yo creo que no tiene nada de malo asumirse, si es que no es de un partido político, por último de una posición política, que en este caso, digamos, como más Claro, cercano a la centro derecha, a la derecha. Ahora, hay mucha gente que no se identifica con la derecha, que se siente cómodo con lo que propone con mi plátano. Y claro. está súper bien, Quizás porque para no lo espantar, ven quizás para no de una espantar manera. a estas personas, pues no poner por delante, ¿cierto?, el partido político, sino que poner por delante esta idea de con mi plata no, más allá del partido, ¿cierto? Claro, que sea trascendente. Yo creo que eso es una jugada súper inteligente, la encuentro bastante buena. Ahora, Yo la encuentro ¿cuál poco es honesta, el...? la verdad. Sí, o sea, pero para efectos políticos, Claro, pero sí, claro, viéndolo estrictamente desde ese punto de vista. Ahora, es que sí. si nos gusta o no, ya es otra cosa, Mm, pero para efectos prácticos les sirve para atraer ya, gente. mm, Y yéndonos a lo que proponen propiamente tal, que es básicamente con mi plátano, bueno, de hecho, es como el después de otra organización de Fontaine, que es Reforma la Reforma, respecto a la reforma de pensiones de Bachelet, que se rechazó en 2017 en la Cámara de Diputados. ya. Entonces, ¿qué busca esto? Básicamente, aquí. Vamos a leer textualmente. Protejamos nuestros ahorros previsionales. Esta iniciativa busca garantizar la propiedad, la heredabilidad y el derecho a elegir, o básicamente lo que se llama la libre elección, que tenemos los trabajadores sobre nuestros ahorros previsionales. Y acá lo que se propone como agregar al texto constitucional de lo que es el anteproyecto que hizo la comisión de expertos es que el Estado deberá asegurar un sistema de pensiones cuyas cotizaciones sean de propiedad de cada trabajador. Las cotizaciones y los fondos generados por estas tendrán el carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna modalidad ni circunstancia. Las personas tendrán siempre el derecho de elegir libremente el ente encargado de administrar e invertir sus fondos, sean públicos o privados. Mira, para ser honesto, al principio, si uno lee esto así como así, Mm, está fantástico, no lo pero sé. o sea, depende. A Ya, uno le puede gustar o no. O sea, pero por eso le digo, así como a primera vista. ya. Como para el que, supongamos, para el que no entiende mucho del tema de pensiones, lo va a encontrar Mm, fantástico. El tema es que esto es materia de ley, no es materia constitucional. Y se ha dicho una, otra y otra vez. De hecho, te lo grafico de la Pero, siguiente forma. Tomo esas palabras y te lo grafico de la siguiente dímelo. forma. Si nos vamos a la Constitución, el artículo 19, que tiene las garantías Ujú. constitucionales, ¿cierto? La Constitución vigente, obviamente. Sí, Y en el numeral número 18. 18 dice el derecho a la seguridad social, que ya dijimos, la seguridad social es algo mucho más grande que contempla en parte al sistema de pensiones. Ahora, si nos vamos a Sí, este articulado, dice las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. Parte diciendo, mira, sí, mire, tipo, esto es materia de ley. Porque de ahí lo que dice son sí. principios básicos. Nos dice la constitución actual, nos dice, mire, la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen por instituciones públicas o privadas. O sea, Públicas o está privadas. constitucionalizada la posibilidad de que existan instituciones privadas. La ley podrá Claro, establecer cotizaciones obligatorias. Y a lo más luego dice, el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Y eso es todo lo que a dice la través Constitución de... actual. Ujú. Entonces, en Y en realidad, ese la caso materia tienes tres viene, superintendencias. claro, el tema es que el resto de la materia ya viene entregado por una ley de quórum calificado, ¿cierto? Pero no viene en la Exacto. Constitución. Y lo que están buscando aquí con esta iniciativa es justamente constitucionalizar el sistema de pensiones y no los principios de la seguridad social como es lo que debería ser. Entonces hay un problema ya de técnica normativa, ¿cierto? Primero, a primeras luces. Sí. Claro, efectivamente. Ahora, el articulado del derecho a la seguridad social
el anteproyecto parte precisamente con lo que dices tú, con los principios de la seguridad social, Esa es la parte no mencionando modificada, la, ¿cierto? La parte de los claro, principios. exactamente, la parte de los principios, así como leyéndoles el articulado completo, como, incluyendo en este caso, el literal nuevo, que en este Mm. caso ya habla de los principios primero, que pueden existir instituciones públicas o privadas, es lo mismo, casi lo mismo Entonces, de la constitución vigente. es innecesario que esta iniciativa vaya al detalle, porque el detalle en estas Sí, materias de seguridad social pertenecen a materia legal, no a la Constitución. ¿Ya? claro. Esa es una primera una primera crítica a la estructura normativa, ¿ya? Ujú. Eh, yo puedo seguir haciendo esas críticas, pero las vamos a dejar para después. A mí me interesa, por ejemplo, el conocer la parte más que nada económica, quizás. ¿Qué piensas tú sobre un sistema de capitalización como el que ellos pretenden? Como el que ellos pretenden. O sea, y antes de ir con eso, me gustaría agregar otro problema más, que tiene que ver Ah, con el ya. tema, que va en choque con dos cosas. Primero, el tema de la propiedad, que las cotizaciones sean de propiedad de cada fondo. Perdón, que las cotizaciones sean de propiedad de cada trabajador. Eso Ya. como tal no es problema, eso está hoy día en la ley, de hecho está en el artículo 20, el 20H, si no me equivoco, del decreto ley 3500, que las cotizaciones de cada trabajador afiliado son del trabajador afiliado. El Mm. problema es que ese tema de propiedad, primero, ya lo cubre el derecho de propiedad propiamente tal, por lo cual se hace innecesario, totalmente innecesario. Y segundo, que choca con el siguiente literal, que es los recursos con que se financia la seguridad social solo podrán destinarse al financiamiento y administración de sus prestaciones. ¿Y por qué digo que aquí chocan estos dos literales? Porque en la eventualidad de que yo digo, estas cotizaciones, estos fondos son míos, son de mi propiedad, por tanto, yo quiero retirarlos. Y va a venir un político, supongamos, por ejemplo, Pamela Giles, otra vez, diputada de la Ujú. República actualmente, que va a proponer un retiro del fondo de pensiones, por lo cual es, esta medida no va a ser inconstitucional dado este literal, en específico respecto Sería al tema de la propiedad. inconstitucional. No, sería inconstitucional. ¿Eso es lo que estás diciéndome? No, no sería inconstitucional por el tema de que se propone la propiedad de los fondos por parte del trabajador. Pero no se está Entonces yo puedo eliminando. reclamar esos fondos. Pero, tú Y dices ahí está el tú problema dices de que, que, claro, se contradice con con la siguiente letra, tú dices. exactamente, entonces, Ya. per se, esa medida de un retiro sería inconstitucional por el literal de que los recursos de seguridad social son estrictamente para seguridad social, pero se Ahora, haría constitucional con con esta iniciativa de Con mi plata. yo he visto entrevistas que le han hecho a Francisco Rego y cuando le han preguntado por los Ujú. retiros, él se manifiesta en contra de los retiros. O sea, que él Exacto, sabe, o sea, o sea, con mi plata no, es totalmente contrario a los retiros. Y aquí viene el tema. Sabemos que están trabajando a favor de las AFP. A las AFP no les gustan los retiros. Entonces, claro, claro. te dan el discurso de que con tu plata no, con Ojo, una capitalización individual, pero no quieren hacer este tema, no quieren permitir los retiros tampoco. pero ojo, ¿Mm? a la FP no les gusta por lo siguiente, no ¿Mm? porque pierdan plata, de hecho, al contrario, con los retiros, con los tres retiros, la AFP ganaron más plata, por el tema del encaje que tienen, que son las reservas de inversión que tienen. Por tanto, si la gente saca su plata de la AFP, la AFP, ¿qué es lo que hacen? Liberan esa Ya, reserva y por tanto ganan más utilidad. Entonces el problema no va por ahí. El problema ya. va en que achicas el mercado de capitales. Y eso, claro, afecta a la AFP por un lado, pero afecta al resto del mercado financiero a nivel nacional. Y eso es un problema objetivo, diría yo, que es Ya, como viéndolo al mediano y largo plazo. entiendo, entiendo la idea. A ver, hay un tema sí que igualmente me trae así como ruido. Cuando yo leo la norma, Ujú. ¿ya? Habla Sí, en muchos términos, por ejemplo, de que son de propiedad del trabajador.
pero hay conceptos en Sí. los montos que pueden ir variando. Por ejemplo, si a mí me dicen que la cotización, lo que aportó el trabajador, más el reajuste de este monto, es de su propiedad, claro, porque ahí me está diciendo, las cotizaciones son de propiedad, entonces la cotización más su Sí. reajuste. Pero cabe la pregunta, Ujú. bueno, y el interés y la ganancia, que no fueron aporte del trabajador, no está dentro de las cotizaciones. Y hay algo muy interesante ahí, y eso pasa porque está Claro. mal redactada la norma. Si a mí me dicen que las Además, cotizaciones son del trabajador, me están diciendo lo que aportó el trabajador y su reajuste. Pero la ganancia, lo que ha producido esa cotización, que no fue lo que aportó el trabajador, y así también los intereses que puedan eventualmente generar, tampoco son aporte del trabajador y por tanto no serían propiedad de él. Entonces se armarían dos grandes bloques constitucionalmente hablando, en la cotización con su ujú. reajuste y la ganancia con el interés. Y lo otro Claro, y qué es lo no que, estaría, no estaría dale. protegido por esta propiedad. Y ese es un error que yo veo y digo, no puede estar constitucionalizado ese error. Eso es Claro, y lo de hecho primero que... aparece después que las cotizaciones y los fondos generados por estas, que es lo que dices tú, la ganancia, la Mm. rentabilidad, que ahí empieza a tener el carácter heredable, Entonces, inexpropiable, ¿por bla, qué bla, hace la bla. Pero diferencia eso, por después y ejemplo, no la debería hizo cambiar. antes? No la hizo Exacto. antes. Entonces ahí yo digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me haces esa diferencia después? ¿Qué pasa con los Ujú. fondos generados? ¿Por qué no son de propiedad del trabajador? Porque básicamente Claro, si dijesen que son de propiedad del trabajador, la AFP tendría que pedir permiso para cobrar su comisión. por Tendría que, ejemplo. parte por ahí, entonces obviamente no puede hacerlo. No podrían hacerlo. Así que eso es una de las cosas que a mí me tinca ruido Ujú. y que es un detallito que no lo han tratado. Otra cosa de las Sí. que me llama harto la atención es que creo que hay una contradicción en los términos de heredabilidad y inalienabilidad, ¿ya? Em, Ujú. pasa que en derecho lo inalienable es algo no transmitible, o sea, no algo transferible ni intransmisible. Mm, O sea, yo no claro, puedo transferirlo como si te quisiera venderlo o donarlo, y no es tampoco puedo, transable. transmitirlo como si fuese heredarlo. Y me dice que es Ujú. heredable pero inalienable. Entonces ahí también hay un tema de normativa que no calza, hay una falta de claridad, ¿ya? Y lo otro Claro, que por sí es ejemplo, ahí sería ¿sí? inalienable, salvo que yo, por ejemplo, me muera y ahí lo dejo a Pero que en ese heredero. caso, en ese caso no es inalienable. Y Claro, lo otro, mira, fíjate, efectivamente. dice inalienable, pero ahí no, mira, fíjate, tanto las cotizaciones como los fondos. Y hay otro problema. Y si Ujú. son inalienables, ¿cómo puedo transar con ellos en la bolsa o comprar acciones? Está mal hecho, está muy mal hecho. Si, Sí, no se si puede, constitución es ¿verdad? como Buen punto. recibo las cotizaciones y ¿qué hago con ellas? Nada, es un mero depósito. ¿Por qué? Porque son Sí. inalienables, no puedo transmitir. Entonces se da cuenta que está muy mal escrito esto, horriblemente mal escrito. No, Es como no se tirarle un puede. fondo común, pero a los privados. No se puede constitucionalizar esto, porque la Ujú. doctrina se va a volver loca. ¿Cómo hacemos una ley que sea heredable pero al mismo tiempo inalienable? ¿Cómo logramos hacer las transacciones de fondos si es que son inalienables? O sea, porque cuando algo es Claro. inalienable, eventualmente podría, a ver, ¿se va a considerar un derecho personalísimo esto? Eh, eh, Ujú. Es el rejo. no, y claramente está entorpeciendo la actividad, po. Entonces, mira, imagínate, hace Sí. diferencia entre fondo y ganancia, hace diferencia entre heredable e inalienable. Ahí está muy mal hecho. Y sabes que también me llama la atención esta idea de la Ujú. imprescriptibilidad. ¿Qué es lo que es Eso, imprescriptible? Es porque eh, la AFP ¿qué, nunca qué, se va a qué se poder entiende? la AFP nunca va a apropiarse prescriptible adquisitivamente Ujú. o el trabajador nunca va a perder las acciones para poder existir. Entonces, ¿qué entienden por imprescriptibilidad? Ese es el asunto. Porque la Claro. inembargabilidad ya lo puedo entender. La inexpropiabilidad Ujú. también. Lo de la nacionalización y la estatización es una locura, porque para que exista Sí, nacionalización o estatización se requiere modificación constitucional y por tanto una norma constitucional como esta se pasaría a llevar por otra norma constitucional. No tiene ningún sentido. claro. Está muy mal escrita. Yo esa es la conclusión a la que llego. Esto no, está muy mal escrito. Y de hecho lo inembargable te lo cuestionaría también. ¿Sí? Sí, pensión de alimentos, retención de fondo de pensiones. ¿Cómo se me va ese detalle? Mira.
¿no? Entonces, sí, no, sí, es bien importante ese punto. De hecho, se me vino recién a medida que tú Vamos, ibas vamos. explicando cada Ya, detalle. fue fluir de la conciencia, muy bien. Eh, Sí, tal cual. hay que, hay que preguntarle, y hacemos el llamado a Orrego y a Fontaine, ¿por quién se están haciendo asesorar? AFP, ¿por qué se están haciendo asesorar? Porque está mal escrito. Sí, O sea, claro. de partida, porque esto lo van a discutir en el Consejo, pero Ujú. cuando lo discutan se lo van a cambiar. Se los van a cambiar Sí. por haberlo escrito mal. O sea que si ellos esperaban entregar un escrito para que sea aprobado por el Consejo, lo hicieron mal, porque está mal escrito. Ujú. Entonces, ya Claro. hicieron la primera parte del trabajo mal. Sí. No, y además que el tema de la nacionalización y la estatización, claro, es una locura por donde lo quieras ver, salvo cuando el tema de los fondos de pensiones estuvieron en riesgo, digamos 2017 hasta el Ujú, 2021, cuando No Más FP el movimiento No Más FP empezó a surgir ujú. con mucha fuerza. Entonces ahí, por ejemplo, y además que hubieron algunos proyectos de ley, sobre todo el de la senadora Yana Proboste, que quería nacionalizar los fondos de pensiones, o la Pero, por hoy día ejemplo, vocera Camila Vallejo cuando era diputada. si llegase a pasar algo así, requiere una modificación constitucional, una reforma. Entonces, tu norma constitucional ya, ya no valió. O Claro, sea, o sea, ¿de me qué te refiero, sirve ya por colocar eso, a eso eso me. si la forma de modificación es justamente una norma constitucional? Entonces, Claro, es que eso es lo que quiero ir, porque al final esto no está en la constitución actual y aquí los parlamentarios que mencioné trataron de hacer como un vénganse para acá con los fondos, o sea, ahí viendo como el punto crítico, pero, y ahí uno podía decir ya quizás ver el tema de hacer una norma específica, pero aún así había un pequeño problema, y ese problema se llama derecho de propiedad. Y eso es un problema para el tema de la estatización y la nacionalización. Y acá, si lo vemos en el anteproyecto constitucional, y además viendo que hoy día no existe ningún riesgo para la expropiación, o estatización, nacionalización de los fondos previsionales, ujú. es estrictamente innecesario y lógico tener tener un párrafo que diga que los fondos de pensiones no pueden ser objeto de nacionalización, estatización, expropiación. Es un disparate al final, teniendo el Mira, derecho de propiedad ahí. Mira, yo viendo que la norma era tan carente de explicación técnica, busqué entrevistas para ver si explicaban la parte técnica. Tampoco nada, todo muy mal, todo muy mal. Nada. Me fui a la página, ahí está la página, que es la Ujú. de Con mi plátano, y me fue peor, porque vine a vida aquí los puntos que ellos plantean, y es una locura. Está la página oficial de Con mi plátano, Ujú. dice desde ya plantea esto como un hecho, que hay que luchar contra esto. Dice en el punto número uno, tu empleador cotizará un 6% adicional de tu sueldo, pero hará un fondo colectivo también para subir las pensiones de otros jubilados. O sea, no será tuyo, no podrías heredarlo. Ya lo va por cantado. Se Pensando, volvieron pensando, extingos. No será tu claro, platita. pensando incluso que esto se va a arreglar con su norma constitucional. Y Claro. el punto 2 dice, dice, al momento de jubilar la herencia dejará de ser un derecho y pasará a ser un privilegio, porque para heredar tendrás que pagar un seguro. Luego afirman, esto es lo peor, esto es lo peor, dice, ya no podrás elegir quién administra tus ahorros provisionales. El Claro. Estado pasa a ser el único administrador. Están mintiendo en su página web. Están Ujú. mintiendo. Sí. Dicen que solo va a haber un administrador público. Eh, y después al final se queja de por qué la PGU se ha demorado tanto en subir. No tiene ningún sentido la página. No tiene ningún sentido. No La tiene página es lógica. conmiplatano.cl. Yo estaba buscando la explicación lógica más técnica sobre esto. Dije, debe haber un tema económico de por medio, así como un análisis de AFP. Es horriblemente malo y tiene Ujú. gran arrastre. Em, Claro. Ahora, de la otra que queríamos hablar, y que tú también me la habías mencionado, Sí, era pero sobre... ¿Quieres mencionar algo antes de finalizar con la anterior? sí. Dígame. Claro que tiene que ver con el tema de.
Es porque al final hacen todo esto con el tema de la reforma previsional que está empujando el gobierno. Y claro, hay una mentira tremenda con el tema de que con el 6% del Estado se va a llevar todo para la casa. Eso es, primero es una mentira de tomo y lomo, y segundo, si es incluso si es que el gobierno quisiera, no están los votos. Por tanto, la exageración de aquí, de este sector más de la derecha, diría yo, es fatal, porque primero no, no hay puntos para transar, no se encierran en una trinchera llamada el gobierno está poniendo una reforma de pensiones que quiere robarse la plata de todos los trabajadores chilenos. Mentira, es una mentira por donde lo quieras ver. Sí, Entonces, es un discurso que vende mucho. pésimo lo que hace con mi plata, no. Es un discurso populista al final, porque al final dices, el Estado aquí va a ser el malo y nosotros con mi plata no somos los mesías que te van a ayudar a salvar tus fondos. Claro. Entonces, viéndolo de esa perspectiva, es un populismo barato que llama a la gente, que es atractivo, que sirve en términos políticos, pero que en lo práctico, y si nos vamos en lo honesto, honestidad aquí hay cero. Mm, está mal ahí. Entonces, eso. Y lo otro, el tema del derecho de la libre elección, eso también debería ser materia de ley. No tiene, es lo mismo con el tema de la ISAPRE, pero O sea, eso ya va a ser para otro tema. ya la constitución actual ya dice que va a existir sistemas públicos o privados, ya dice. Entonces, ¿qué es lo que lo define? Es la ley de quórum calificado, no es otra cosa. Claro. Ujú. Sí, eso por el tema de con mi plata no. Y ahora lo otro que vas a mencionar tú tiene que ver con la iniciativa de Somos Muchedumbre. No, se hacen ¿Y llamar la quiénes? muchedumbre. Yo digo que es una banda de cumbia, yo insisto. Es un muy buen nombre para una banda de cumbia. La muchedumbre, Totalmente sí. yo creo que se equivocaron de giro, no de nombre, se equivocaron de giro. Se Era quedan de mejor giro, una totalmente. banda de cumbia, definitivamente. Sí. Ujú. Esta Claro, iniciativa se llama En mi plata y punto, ¿ya? La muchedumbre seguirá sí, luchando por nuestros fondos previsionales y es probable que sea uno de los peores, de las peores iniciativas que lograron 10.000 firmas. Tiene sí. 13.633. Dice, proponemos la libre administración del 10% anual de nuestros fondos previsionales y el articulado es una locura. El articulado Sí. habla de APB, habla de cuenta 2. Ellos esperan que la constitución hable Espera, de cuenta 2, de APB, de 10%. Eh, ¿Cómo será que todos estos conceptos se manejan a nivel de leyes y de reglamentos? a ver, Eventualmente, ¿cuál si es una el que ley estás cambia, leyendo tú de...? ¿Mm? te digo al tiro, es la iniciativa 4.459 y es la que Ya, porque consiguió los puede lo más probable... 13.633. Ya, Esa es la que alcanzó. entonces, ya, entonces yo te estaba leyendo, estaba con otra. Que hay dos, entonces hay dos de Somos Muchedumbre. No, de No hecho, una, sino dos. Voy tenían más. como 10 iniciativas, cada una más Y mala dos que de la pensiones, ¿o siguiente. no? No, pero y tú no sabes por cuál empezar, cada una es más mala que la siguiente, pero da lo mismo por cuál empiezas. Es maravilloso. Em, el problema aquí es que lo que se trata de la APB o de las cuentas 2 es todo materia de ley o materia de reglamento. ¿Por qué la Constitución Ujú, va a sí, tratar eso? Imagínense si después de mañana cambian los nombres de eso. Cambian los nombres a nivel legal. Ah, tu claro, Constitución ya quedó desactualizada. De la nada. sí. Entonces es En un año por probablemente lo menos. la peor técnica legislativa y eso de que más encima todos los años administres tu 10% es como todos los años puedes dilapidar tu pensión. Todos los años Ujú, dilapida tu pensión de a poquito. eh, claro. y como si no fuese ya difícil el pensar de qué vamos a vivir cuando seamos mayores, sino que además gasta tus ahorros. Sí. Y se considera que en un año puedes tener una rentabilidad negativa, y estoy hablando de rentabilidad real, no esa rentabilidad que aparece en la superintendencia de rentabilidad anualizada o una supuesta rentabilidad real, porque ahí hay como Ujú. un tema de distinciones en términos muy técnicos, que por Ya, ejemplo la rentabilidad de las cotizaciones, lo que un famoso tuitero que se está haciendo bien conocido ahora, se llama Aleph Edu, el Aleph PH, ya.
que habla sobre esto. Que está el tema de la famosa TIR bruta, que es la rentabilidad de las cotizaciones, y la TIR neta, que tiene que ver con la rentabilidad de las cotizaciones descontados los costos del sistema. Y el tema es que eso va a la baja. Entonces, por ejemplo, si tienes un año en que esa TIR va muy negativa, la TIR es la tasa interna de retorno, así como término de ingeniería económica. Entonces, supongamos que esa rentabilidad neta un año negativo, además de sacar tu plata, va a hacer que va a dilapidar tus fondos y más encima te vaya a comer esa rentabilidad negativa para de ahí a lo siguiente, hasta que vaya a ir subiendo y bajando de acuerdo al comportamiento del mercado financiero nacional e internacional. Yo me imagino lo siguiente. Entonces, Imagínate que la seguridad social, el hecho de que frente a cualquier cosa que pase, como sociedad estemos seguros de que no vamos a estar solos. Si ocurre un accidente, exacto. voy a tener algo que me respalde, que voy a tener salud. Si me quedo cesante o si me llega la vejez, voy a poder... Y es como una suerte de... Desde un punto de vista de la sociedad funciona mucho mejor si es que nos sentimos seguros. Salgo con ganas de trabajar, qué sé yo, porque sé que eventualmente si me pasa algo, no voy a estar solo, ¿cierto? El tema es el Sí. siguiente. ¿Qué pasa si con una capitalización extremadamente individualista? No existe esa seguridad Ujú, social propiamente tal y claro, en definitiva me estoy rascando con mis propias uñas. Y lo que pasó en la pandemia, ¿cierto? Que en definitiva la pandemia la pagamos nosotros con nuestros ahorros de pensiones y claro, nuestra vejez ahora va a falta estar... a falta de, como de estímulos fiscales, salió el tema de los retiros al final. Claro, entonces en definitiva lo que me refiero es, yo no sé qué se pretende, además de que sea una capitalización individual el hecho de dilapidar. ¿Y quién te va a cuidar en el futuro si la plata no nace de los árboles? Eh, y por lo demás, hay otro tema, que es la segunda parte, que a mi parecer, ya sea cualquiera la riqueza que genera por el trabajo, tiene que haber Ujú, a mi parecer, un mínimo redistributivo, que es como la sociedad cuidándose a sí misma, por último, véalo así. Entendemos que hay personas claro, cuya pensión va a ser bajísima y salir un poco del egoísmo y comprender que si la sociedad en general está mejor, estamos todos mejor. No va a ser sí, gracioso cuando en 10 20 años más las personas que tuvieron que pagar la pandemia con sus pensiones estén en la calle trabajando todavía, con edades sí, avanzadas o sin pensión y sin poder pagar sus casas. Entonces, no va a ser chiste, ni para ellos, ni a nosotros como sociedad. Entonces, quizás salir un poquito del tema del egoísmo y dejar esa capitalización individual que, insisto, no nos ha traído buenos réditos hasta ahora. Y más encima nos dimos el lujo, no sé si no fue el lujo, fue una necesidad de gastarlo en pandemia, cuando no hubo una respuesta ujú, estatal adecuada al respecto. claro, ¿no? Y además considera tú, Carlos, que tienes aquí al fondo es un tema filosófico, que es una perspectiva bastante libertaria, de que aquí es ráscate con tus propias uñas y el resto ahí vas a ver tú. Y el problema que mencionas tú muy bien es que además, ¿quién se va a hacer cargo después? El Estado. El Estado va a tener que poner más plata. Eso significa va a tener que aumentar drásticamente el gasto público, solo para financiar el problema de las pensiones. Y esto en el caso Mm, como de lo que llaman solidaridad intergeneracional a través de la PGU, que es como de los trabajadores mm, activos que pagamos los impuestos a los que hoy día están jubilados, los que ya reciben pensión básicamente. Entonces, si tenemos este problema de que se constitucionaliza la posibilidad de hacer retiros, entonces vamos a tener que el Estado va a tener que gastar mucho más a futuro. Y eso significa que ya no va a alcanzar con los impuestos actuales y probablemente no alcance con una reforma tributaria. O sea, mira, no va a alcanzar con una reforma tributaria. Ese aumento, por lo tanto, ¿qué va a tener que hacer? Seguir aumentando más y más los impuestos, porque podemos aumentar impuestos hasta llegar a un punto óptimo, pero después vas a empezar a ahogar en impuestos a medida que la gente se va quedando sin fondos y el Estado tiene que gastar más, más, más y más por la irresponsabilidad propia de cada persona, básicamente. En este caso,
responsabilidad avalada constitucionalmente por esta iniciativa de, una de las dos iniciativas de Somos Muchedumbre, en lo que es pensiones. ¿No? Y más allá de lo que tú estás diciendo, anda a lograr que se aumente los impuestos. Si no se logran aumentar los impuestos, no va a Ujú. existir ni siquiera la seguridad, ni tampoco los impuestos para financiar y suplir esa necesidad. Lo que vamos a tener es pobreza y pobreza en las calles de la pobreza fea, de la pobreza que vamos a ver Sí, abuelitos en las calles porque no van a tener. Y eso se viene en los próximos años. Entonces, por eso es tan claro. urgente las dos cosas. Al final, la reforma de pensiones es lo urgente y la reforma tributaria son dos, pero que están ahí y lo que a mí me desagrada personalmente es que lo están usando como un gallito político cuando son temas que se necesitan a nivel de Estado. Creo que hay una corta visión por parte de distintos partidos políticos. Creo que estas cosas que son una necesidad Sí, como país deberían ser destrabadas lo más rápido posible porque se nos viene y se viene pesado. sí, de todas maneras. Ahora, claro, si bien estamos con problemas de legitimidad, sobre todo en el tema de tributario, el de pensiones ¿Mm? ya está más en la discusión. Ha ido mejorando un poco Ya, más la sí. cosa, pero el tema tributario se ha usado mucho gallito político, sobre todo ahora que está pasando el problema de los casos de los convenios, que al final, y aquí voy a hacer una precisión ¿Mm? para, como para cifras macroeconómicas, toda esa plata que se ha de alguna forma desviado, incluso en algunos casos robado, ¿Mm? por parte de algunas fundaciones que se han visto como vistas, se han visto como pilladas en este problemón, no abarcan ni siquiera el 0,01, de hecho abarcan el 0,01%, ni siquiera el PIB, del gasto público. Si lo vemos como cifras del PIB, va a ser un 0,0000001% O sea que del no Producto debería Interno ser Bruto. razón para pensar de que no vamos a hacer un aumento tributario porque se está malgastando el dinero. No, no existe esa proporción. Exactamente, No existe esa proporción. exactamente. O sea, está el problema como ético de que esto no debió pasar, No, pero y penal ese, también. Sí, si hay gente que se tenga que ir claro, detenida, tiene que ir. Sí, estamos claros el asunto. claro, de todas maneras, pero Pero eso está no lejos de ser un implica problema macroeconómico. exactamente. Ya, Entonces ahí yo creo que los partidos políticos no han estado a la altura de la discusión, bajo ningún caso. Entonces ahí la posibilidad de destrabar seriamente el debate tributario está difícil, mm, siendo con lo urgente que es. claro. Y en el caso de las pensiones, probablemente tal, ya vamos menos mejorando, todavía falta, porque ahí los dos lados, tanto gobierno como oposición, van a tener que seguir cediendo en algunas cosas. Y, Y aún así va a y quedar en stand-by esperando a qué es lo que va a salir como norma constitucional. Uno nunca sabe, la verdad, a tal esta cual. altura. Sí, eso es verdad. Bueno, pasó con con esta misma reforma, que se esperó a ver si salía el texto constitucional que se rechazó en septiembre ¿Mm? esperaron, el gobierno esperó para mandarlo al Congreso. Yo creo que ahí fue un error feo de haber esperado tanto, cuando Ya. ya se habían hecho los diálogos sociales. Mm. Entonces, eso por un lado. Y ya volviendo al tema de las iniciativas propiamente tal, me da risa de que en el último literal de la iniciativa 4459 que me dices, de Somos ¿Mm? Muchedumbre, sobre el tema de las pensiones, con mi plata y punto, como ¿Mm? se llama, que toma prestado al final una parte de la iniciativa de Con mi plata no, que los recursos acumulados y las cuentas de capitalización no podrán ser expropiados o nacionalizados. Si se modifica el sistema previsional o se eliminan las cuentas de capitalización individual, serán los cotizantes dueños de los fondos, ta. Y el otro, Está tan mal que escrito es que hay falta un... ortográfica. Sí, de hecho. Y ahí lo peor es que hay una segunda iniciativa más encima ¿Mm? de los mismos, que es la 11.463, que es la muchedumbre exige el derecho a retirar el 100% de sus fondos previsionales para personas afectadas por enfermedades terminales. Que eso, partiendo nuevamente, también es materia de ley. Y aquí que dice, Estemos de toda acuerdo o no, persona... porque parece ser Ujú. plausible, ¿cierto? Estemos de acuerdo o no, uno Sí, diría, la persona sí, está terminal, efectivamente. podríamos, pero no es constitucional, como tú dices. Exactamente.
El tema de que la persona enferma terminal pueda disponer de esos fondos ya es como Mm. uno lo puede aceptar, dada la situación particular que tiene esa persona y que es comprobable además, Ahí sale lo totalmente económico y entra un comprobable. tema, entra un tema netamente de dignidad humana. Punto. Exactamente, sobre todo considerando que la dignidad humana es lo primero de los principios o las bases de, como de la institucionalidad y de todo lo que es la Constitución al final. Entonces, este artículo dice que toda persona tiene el derecho al retiro del 100% de sus ahorros previsionales cuando cuando padezca de enfermedad terminal diagnosticada, cuando su cónyuge o hijos padezcan de alguna enfermedad terminal o catastrófica diagnosticada. Y eso es lo que estamos de acuerdo, nuevamente, materia de ley. Y si vamos retrocediendo a 2021-2022, ¿Mm? cuando estábamos con la convención, tenemos lo siguiente, también de somos muchedumbre. El derecho a un sistema de seguridad social basado en cuentas individuales que reciba aportes personales e institucionales. La administración de la seguridad social podrá realizarse a través de instituciones públicas o privadas, conforme a lo que establezca la ley. Los cotizantes, y aquí falta de ortográfica, los cotizantes, y debería ser a los cotizantes, se les reconocerá el derecho proveedor de sus respectivas cuentas de capitalización individual con el derecho de autopréstamo de parte o la totalidad de sus fondos acumulados o al retiro de la totalidad de los fondos acumulados en sus respectivas cuentas individuales. O sea, si ya vimos un poco de surrealismo en la Mm. convención respecto al tema previsional, hoy día tenemos la copia perfecta de lo que pasó en esa convención, estrictamente en ese tema. Se sigue repitiendo el mismo error y además seguimos viendo falta ortográfica, que ya es un detalle diría menor comparado a los choques que tienen estas iniciativas de norma respecto a otras normas constitucionales. No, están llenos Y además de errores considerando que estas técnicos. son muchas cosas en materia de ley. Mm. Hay errores técnicos En- normativos que son inaceptables y ese es el tema. sí, Incluso, insisto, ya por último, deja la discusión de fondo para después, pero al menos la parte técnica normativa está muy mal hecha. Es inaceptable. Y mira, sinceramente respecto a la muchedumbre, esta banda de cumbia, puedo esperarlo. Puedo esperarlo ujú, porque quizás no tienen el tecnicismo, pero de Fontaine claro, y de Orrego, que tienen atrás Renovación Nacional, y todo el aparataje político de un partido político ya de cuánto, más de 3 décadas, qué sé yo, que se vengan a equivocar con temas en la redacción, con temas con temas de básicos. los principios básicos, qué sé yo, la verdad, da vergüenza. Da vergüenza. Ahí Sí, estirón de oreja para la gente que asesoró en esto, porque en realidad no tiene ni pie ni cabeza, y en una de esas terminan modificándole todo su proyecto que ellos redactaron solamente porque lo redactaron mal. Entonces ahí van a tener claro. que mirar feo a los asesores y a la gente que lo aconsejó. Claro, y sobre todo que tiene gente abogada. Bueno, Pancho Rego es abogado, debería tener alguna idea O sea, del problema como normativo. yo le escuché hablar unas horripilancias para el proceso anterior, así que no. El título, como dicen, el título no garantiza nada. El título no garantiza nada. Exactamente. Ya, Ujú. así que. Ya pues, señor. Entonces, eso sería como los Comentarios, grandes problemas que finales. tiene. Comentarios finales brevemente. No sé, mi comentario final se remite a esto. Espero sinceramente que no se apruebe ninguna de estas normas. Punto. Eso es. Ujú. Corto, preciso. Sí. No, yo espero que honestamente toda esta discusión del tema previsional, el tema de los fondos de pensiones, que la capitalización individual, que el sistema propiamente tal, que la libertad de elección, ¿Mm? pase a la materia de ley, porque esto ya no, ya es el colmo, estamos perdiendo más tiempo de lo que algunos dirían que se está perdiendo con este proceso constitucional. A mi juicio, yo no creo que sea una pérdida de tiempo el proceso, El proceso pero no. para aquellos no, pero para aquellos que creen que sí se está perdiendo tiempo, van a ver que con esto se está perdiendo mucho más tiempo de lo que ya se Mm, está perdiendo, desde esa perspectiva. mm. Entonces, esto dejémoselo a la representación democrática que son los parlamentarios y el gobierno, que ellos son los que tienen que debatir esta materia en particular. Nadie, no el Consejo Constitucional. Ya Eso. pues, señor. Muchas gracias, Así muchas terminamos gracias. enojados. Sí, no, yo siempre termino enojado, da lo mismo.
Ya pues Felipe, un gusto nuevamente, gracias por esta conversación y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Carlos, y bueno, que nos escuchen harto y que sigan atentos a todo lo que es este proceso y bueno, respecto a este capítulo, que sigan atentos al tema de las pensiones y traten de verlo con una mirada más crítica. Eso. Ya pues señor, que esté muy bien, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Igualmente nos vemos. Chao, chao.